bibliografía en el libro de Hill, y pues nada más de revisarlos. No los voy a mencionar, bueno, se van a poner, pero no en forma detallada para no perder tiempo en eso y que después la presentación se tenga que alargar. Entonces empezamos. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que entender es que la nutrición debe ser un estado que se encuentre perfectamente equilibrado entre las demandas y las ofertas. Si lo que se oferta es de mala calidad, vamos a tener un efecto desnutricional. Pero si lo que se oferta es más allá de lo que el cuerpo pide, de lo que el cuerpo demanda, vamos a llegar a una obesidad, una hipernutrición. ¿Sí? Entonces hay que observar bien esta balanza y vamos a ir entre lo hiper y lo hipo. ¿Sí? Y debe haber un equilibrio para estabilizarlos. Y bueno, de las repercusiones que va a haber, pues podemos ver que hay situaciones de desnutrición severa como la caquexia, como este paciente con cáncer, y que también algunas sustancias van a estar favoreciendo la presentación de cánceres a nivel de cerebro, como podemos ver en las tomografías A y B y en la resonancia magnética de la orilla. Bueno, por nutrientes tenemos que considerar este plato del buen comer, ¿sí? Pero en realidad los nutrientes, comamos lo que comamos, tenemos que obtener carbohidratos, lípidos o grasas, proteínas, oligoelementos, agua y oxígeno, como ustedes ya lo saben, ¿sí? Bueno, incluyendo los alimentos chatarras, van a proveer carbohidratos, van a proveer lípidos, algunos van a traer un poco de proteínas, ¿sí? Pero en valores distintos a la proporción que el cuerpo requiere, ¿sí? Y para esto a lo mejor ya lo vieron y casi estoy seguro de que lo revisaron en farmacología, ¿sí? Los nutrientes en forma general son una droga. Y esto es porque una droga se define como una sustancia que produce un cambio en el cuerpo, en el organismo. Y los nutrientes hacen eso, ¿sí? Esos nutrientes, igual que las drogas, igual que los fármacos, igual que otras sustancias, tienen un mecanismo de farmacocinética, ¿sí? Que lo tendríamos que llamar como nutriocinética. Y tiene un mecanismo de farmacodinamia, que la tendríamos que llamar como nutriodinamia. En lo que respecta a la nutriocinética, es lo que el cuerpo le hace al producto que consumimos. Entonces hay desde la liberación, hay absorción, hay distribución, hay metabolismo y hay eliminación. Dentro de la farmacodinamia tenemos que ver lo que la sustancia le hace al cuerpo, ¿sí? Antes era lo que el cuerpo le hace a la sustancia y ahora es lo que la sustancia le provoca al organismo. Y entonces tenemos que identificar los mecanismos de acción de los nutrientes, sus efectos bioquímicos y sus efectos fisiológicos que se van a producir en cada órgano y cada sistema, ¿sí? Bueno, comer mucho da enfermedad, pero también hay enfermedades que producen disminución de comer.
Entonces podemos comer algo que nos enferme. Y la enfermedad nos puede producir que comamos o que no comamos. El no comer también nos lleva a la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto está incidiendo en nuestras enfermedades nutricionales? Si es el comer o el no comer como causas, o el comer y no comer como consecuencia. Y eso es lo que tenemos que valorar cuando esta enfermedad se encuentra en el sistema nervioso central, ¿sí? Y bueno, podemos saber que desde la etapa embrionaria, ¿sí?, desde la formación de la notocorda y la placa neural y cómo se va haciendo la cresta neural y el tubo, etc., ¿sí?, el estado de nutrición de la madre, porque todo esto es intrauterino, el estado de nutrición de la madre va a influir en el desarrollo del cerebro del neonato. Y esto va a incidir en funciones cognitivas y emotivas, ¿sí? En cognitivas, pues en todo lo que el niño puede saber, conocer, ¿sí? Y en las emotivas, en lo que el niño va a expresar de sentimientos ante ciertas situaciones. Pero también, no nada más en funciones cognitivas y emotivas, sino también en la psicopatología del niño. Si va a ser un niño lento, un niño que casi no responde, un niño pues con retraso mental, o al revés, con problemas de hipercinesia, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que se va a dar desde el momento de la concepción en adelante. Bueno, también es conocido que las relaciones entre talla, edad y peso y edad van a estar prediciendo la capacidad cognitiva que se va a desarrollar en el niño, ¿sí? Durante la infancia, pues esto va a progresar y vamos a tener niños que son muy capaces y niños que son más lentos en conocer, en tener un desarrollo cognitivo, y que se va reflejado en poder estudiar primaria, llegar hasta la secundaria o ni siquiera llegar a estos niveles. Bueno, hablando de estos nutrientes, ¿sí?, hay una fuente muy importante que tenemos que analizar, que son los derivados de grasas, de lípidos de 20 carbonos eicosanoides, ¿sí? Porque de aquí van a derivar los ácidos poliinsaturados que van a participar dentro de lo que es el crecimiento y la diferenciación celular. Y de estos ácidos grasos saturados e insaturados los podemos clasificar como los saturados, que son el ácido palmítico, el láurico y el esteárico. Y los insaturados, hay monoinsaturados y poliinsaturados. Los monoinsaturados los conocemos como omega 9 y el principal ejemplo es el ácido oleico. Y los poliinsaturados son el omega 6 y el omega 3, que son el ácido linoleico y el araquidónico, que también va a participar en muchas reacciones de inflamación. Y los omega 3, el ácido lindénico, el eicosapentaténico y el docosahexosanoico. Bueno, también podemos decir que las funciones cognitivas y psicopatológicas van a depender del estado de nutrición. La toxicidad y el déficit de algunos nutrientes también van a seguir o no
a algunas patologías psicológicas o físicas. Y esto va a hacer o va a depender de seguir o no seguir las pautas nutricionales equilibradas, lo que es nuestro plato del buen comer. ¿Sí? Si no, pues vamos a caer en esta imagen del niño con el hot dog y la hamburguesa. Bueno, también van a influir el ambiente y algunos nutrientes endémicos o carentes en ciertas regiones. Entonces, en las zonas retiradas de San Luis Potosí, hay mucho flúor en la tierra por las minas y todo. Y la gente de por allá tiene una fluorosis en los dientes, muy marcada, muy evidente. O carentes, como en las zonas de acá del norte del estado, básicamente Santa Rosa Jáuregui y algunas de sus comunidades, donde hay carencia de yodo, y entonces esas personas tienen problemas de bocio endémico. Permítame tantito. Bueno. Buenas tardes. ¿En qué se representa? ¿Me puede hablar, por favor? Estoy en clase ahorita. Sí, por favor, gracias. Bueno, perdón, pero si no va a estar sonando el teléfono continuamente. Bueno, entonces, el ambiente va a provocar estas situaciones de que haya carencia o exceso de consumo en algunos nutrientes. ¿Sí? Y en esto, bueno, en esta prevención o contribución al desarrollo de situaciones cognitivas que son específicas o bien que son francas enfermedades neurológicas de tipo degenerativo. ¿Sí? Estos nutrientes endémicos. Y bueno, también se ha mencionado que existe la posibilidad de utilizar algunos nutrientes para evitar el desarrollo o progresión de enfermedades neurológicas. Y entonces, antes de que el feto nazca, hay que inyectarle a la mamá algunas sustancias que serían benéficas para esto, principalmente ácido fólico y complejo B. Bueno, el aprendizaje, la memoria, la atención, las emociones van a ir en relación con cambios en la red neuronal y que estos van a englobar desde la liberación de los neurotransmisores, el mensaje electroquímico que va a través de todas las redes neuronales, axonales, hasta la finalización, que son los axones que les mencionaba. Bueno, ¿sí? Y sabemos que hay un buen rendimiento en la función cognitiva junto con una buena relación o bueno, con una buena alimentación que se va a dar desde edades tempranas. Entonces, si queremos tener problemas, vamos a favorecer la desnutrición infantil. Pero si queremos prevenir esos problemas, tenemos que tener niños bien alimentados en ritmo, ¿sí? Es decir, en la frecuencia en la que se va a alimentar al niño y en el tipo de nutrientes que se le van a manejar. ¿Sí? Y bueno, ya entrando a otras situaciones, por ejemplo, en la memoria, sabemos que va a disminuir con la edad. Y esta disminución empieza desde los 20 años de edad. Pero a partir de los 50 ya se va a ver un declive significativo en forma fisiológica. Y esto es porque a partir de los 20 años empieza la muerte neuronal por apoptosis. Y como ustedes saben, las neuronas del cerebro
no se reponen, ¿sí? Entonces, la que muere, ya se murió esa, ¿sí? Y no hay forma de regresar. Afortunadamente, las neuronas que están alrededor aprenden de esa neurona lo que estaba haciendo y bueno, la empiezan a suplir. Pero no es lo mismo llevar la carga propia que la carga de 1, 2 o 3 neuronas más, ¿sí? Y significativamente va a haber un inicio de la demencia senil a partir de los 50 años. Y entonces hay mucho interés en conocer si es posible obtener modificaciones del comportamiento cognitivo que van encaminadas a frenar, enlentecer o recuperar alteraciones a través de pautas dietéticas o de nutrientes específicos, ¿sí? Y bueno, se ha visto que en niños de 9 a 13 años hay una relación estrecha entre lo que es el hábito del desayuno adecuado y las aptitudes para tener lógica, raciocinio y matemáticas, ¿sí? Bueno, tenemos que entender que el desayuno ideal debe aportar más del 20% del total de la energía diaria consumida, ¿sí? Un desayuno de nada más un café y una galleta no es suficiente. Los niños tienen que desayunar bien. Bueno, no nada más los niños, los adolescentes, la gente adulta y los adultos mayores, ¿sí? Por eso es tan importante que todos los pacientes desayunen, pero que desayunen de verdad, más del 20% de la energía diaria. Bueno, hubo un estudio que fue multicéntrico, más de 1,000 pacientes masculinos de 7 países. Y se valoró la asociación entre su patrón dietético y cuál era su función cognitiva. Y para poder identificar esto, se aplicó como patrón dietético el índice dietético saludable que fue establecido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué creen? No se demostró que hubiera diferencias significativas entre los grupos que llevaron un buen patrón dietético y los que no. Pero sí hubo una correspondencia de esta dieta saludable con una mejor función cognitiva, ¿sí? Hay una tendencia, aunque los resultados no sean estadísticos, ¿sí? El estadístico no marcó la diferencia, pero sí la tendencia va a que son mejores, a resultados positivos, ¿sí? Y bueno, queda ante la duda esta situación de que sí mejora, aunque no se esté demostrando. Hay una tendencia a la mejora, ¿sí? Y a pesar de los fallos, no obstante de los fallos de diseño, de los hechos de seguir una dieta sana, ¿sí? En los ancianos sí se puede asociar con un mejor rendimiento intelectual. Entonces, los que comieron bien en la infancia y en la juventud y en la adultez tienen un mejor rendimiento intelectual ya cuando son ancianos, más de 65 años, ¿sí? Y bueno, estas son las tablas que van a revisar, que van a ver en su libro, cómo actúan cada uno de los sustratos que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados ayudan a la composición de las membranas celulares, básicamente, ¿sí? ¿Qué pasa si quitamos esto? Si no hay ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, pues simplemente no vamos a tener unas membranas fuertes y va a haber citólisis, ya sea
hemática, que sería un proceso de hemorragias intravasculares, ¿sí? Una citolisis intravascular, o a nivel, por ejemplo, en los ancianos lo podemos ver a nivel de piel. Con cualquier cosita hay lesión y hay hemorragias subcutáneas, ¿sí? Y en lo que respecta a la producción de eicosanoides, principalmente hormonas esteroideas, progesterona, testosterona, estradiol, y de algunos eicosanoides que van a ser importantes en las funciones inflamatorias a través de la COX-1, básicamente, ¿sí? Algunos aminoácidos como el triptófano, la lecitina y la tirosina, pues van a generar transmisores, igual que algunos hidratos de carbono que van a estar trabajando ahí. El chocolate, el magnesio, la cafeína y la fenilalanina ayudan a liberar endorfinas. Algunos antioxidantes, la fosfatidilcerina, la colina y sus derivados, el piracetam, la vinpocetina, la carnitina, que también es importante para poder llevar la grasa y que sea metabolizada a través del músculo cardíaco, ¿sí? Que en eso va a apoyar muchísimo. Bueno, esta tabla la tienen ustedes, la van a revisar. Bueno, faltan estudios que sean concluyentes en que la nutrición va a mejorar el estado de salud. Y hay problemas de diseño metodológico, diferencias de interpretación a las pruebas empleadas para valorar la función cognitiva, porque a final de cuentas, ¿cómo valoran el conocimiento? Y esto es a través de test psicológicos que, pues, aunque sean muy estudiados, no van a presentar los mismos resultados que en poblaciones diferentes. Entonces, hay un poco de una perspectiva subjetiva que pudiera dar esta mala interpretación. Además, las series que se estudian pues han sido insuficientes en un número, ¿sí? Y falta la homogeneidad entre los grupos de población, los grupos de riesgo y los grupos de se me fue ahorita la palabra, entre los estudiados y los normales, ¿sí? Bueno, no obstante, pues todas las expectativas van a la posibilidad de que la nutrición manipulada en forma farmacológica va a presentar un efecto positivo en la función cognitiva. ¿Qué quiere decir? Volvemos a la misma tendencia. Se espera mucho, se queda como una esperanza, pero también queda como una idea de que hay una tendencia de efectividad, de que alimentando bien a los pacientes vamos a mejorar el estado cognitivo, ¿sí? Bueno, empezamos ya con las enfermedades. ¿Qué enfermedades nutricionales van en relación con efectos nutricionales? Y entonces, al revisar lo que es el estrés, se midió ante algunos tests de esta escala del inventario de ansiedad. Se midió la ansiedad en pacientes que comían menos del 75% de lo ofrecido. Y entonces se encontró que de estos pacientes que se investigaron, los más ansiosos eran los que tenían ingestas menores que aquellos que tenían una ingesta normal. Es decir, que el comer menos produce ansiedad.
El aumento de comida como consecuencia del estrés, porque esto ahora es al revés, están estresados, ahora comen. Comen poco, se estresan. Cuando tienen otro tipo de estrés, les da hambre. Y bueno, esto va a explicarse dependiendo del efecto de los neurotransmisores afectados. Por ejemplo, el aumento de consumo de alguna comida que tenga más triptófano y serotonina, o que tenga catecolaminas, o va a liberar opioides endógenos, o va a activar el sistema cannabinoide, pues el paciente va a preferir comer ante este estado. Entonces, un estado de estrés que produzca liberación de catecolaminas, el paciente al final de ese evento van a tener hambre. ¿Sí? Y si no, coméntenlo en el cine. ¿Por qué comen palomitas y porquerías mientras hay una función de cine? ¿Sí? Están estimulando el estrés, la ansiedad que les produce el qué va a pasar en la pantalla, que sigue, y bueno, y eso los lleva a consumir alimentos. Ahora, hay un estudio, hay varios estudios donde se documenta que los estudiantes que han sido sometidos a un estrés cotidiano consumían más carbohidratos, más dulces y chocolate, y menos proteínas de pescado o de carne blanca de ave. Ustedes, como alumnos, están sometidos a un estrés diario, pero más cuando va a ser fecha de examen, y que todos estos elementos que hemos mencionado antes, incluyendo las tablas, se les van a preguntar el día de mañana. ¿Qué van a hacer? Aparte de estudiar. ¿De qué les da hambre a ustedes? Algo dulce. ¿Sí? ¿Echegaray? Algo dulce, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces, no porque lo están viendo aquí, sino porque realmente eso es lo que se antoja. ¿Sí? Y bueno, cuando les toca la exposición, se ve que se prefieren las comidas grasas y nuevamente el chocolate. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es una explicación empírica sobre lo que favorece al consumo de chocolate. ¿Sí? Entonces, si me quieres ayudar, Diana. Diana, ¿sí estás ahí o nada más te apuntaste y apagaste el micrófono para irte? Yo creo que sí. A ver, ¿alguien? Yo le ayudo. Dice, 10 pensamientos que conducen automáticamente a una tableta de chocolate. Estoy triste, antes de que caduque, tengo hambre, mañana me pongo a dieta, soy muy feliz, me lo pide el cuerpo, esto hay que celebrarlo, me lo merezco, la vida son 2 días y a nadie le amarga un dulce. Exactamente. Bueno, entonces en forma empírica dicen eso, pero en realidad esto se va a dar. ¿Sí? Aquí hay un punto muy importante. Están celebrando, se lo pide el cuerpo y es muy feliz. ¿Sí? Esto es porque están estimulando diferentes sensores, ¿sí?, de endocannabinoides y algunos otros de opiáceos endógenos. Bueno, la siguiente, las relaciones entre enfermedades neurológicas y la nutrición. Tenemos que ver que esta relación, la nutrición puede ser la causa central de las mismas enfermedades y pueden contribuir a su desarrollo patológico.
La nutrición puede ser también parte de la terapia de algunas enfermedades. Y muchos síntomas van a estar presentes dentro de las enfermedades neurológicas y que van a contribuir al desarrollo de una desnutrición. Bueno, la desnutrición calórica proteínica mantenida, sostenida, crónica, puede contribuir al desarrollo de enfermedades neurológicas que van a afectar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Algunas deficiencias o excesos de nutrientes van a ser la etiología de algunas enfermedades neurológicas. Y entre ellos vamos a tener esta imagen. La enfermedad de Wernicke-Korsakoff pues se debe al tipo de dieta. La pelagra, la esclerosis múltiple, el Alzheimer y el Parkinson van a estar inmiscuidos en lo que consume, pero también van a estar inmiscuidos en la falta de consumo. ¿Sí? Bueno, en el síndrome de Wernicke-Korsakoff hay un déficit de tiamina y esto va a producir una encefalopatía de inicio agudo que lleva a la oftalmopegia, al nistagmus y a la ataxia. ¿Sí? La pelagra es una enfermedad por déficit de niacina y es una enfermedad que va a presenciarse con demencia, con dermatitis y con diarrea. ¿Sí? Las grasas saturadas van a estar incluidas en enfermedades degenerativas como es el Parkinson, el Alzheimer y la esclerosis múltiple. Y bueno, las grasas saturadas que se puedan incluir en la dieta podrían incluir el desarrollo de estas enfermedades. Podrían. Y más que podrían, pueden. Y más que pueden contribuir, contribuyen al desarrollo de estas enfermedades. A lo mejor no son el botón de encendido para que se desarrolle la enfermedad, pero sí favorecen a que al desarrollarse esta enfermedad se desarrolle todavía más que los que tienen una dieta controlada en grasas saturadas y cambian esas grasas saturadas por ingesta de grasas insaturadas como los omegas. Bueno, entonces, cuando hay trastornos innatos del metabolismo, se puede mejorar al hacer manipulación de algunos elementos. Entonces, por ejemplo, los pacientes que nacen con fenilcetonuria, se les puede restringir la felanina. La enfermedad de la orina de jarabe de arce, bueno, se les quita elementos que sean con tiamina, isoleucina y valina o tiamina. Los defectos del ciclo de la urea, bueno, pues tenemos que restringir las proteínas. ¿Sí? Y así cada uno de ellos tiene una implicación de un tratamiento dietético, de administrar o de restringir. ¿Sí? Esta tableta está en su libro. Y bueno, aquí vamos a ver imágenes. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes me quiere decir qué es esto? ¿Esa es la enfermedad de Wilson? Sí, entonces podemos ver este anillo, que no son más que depósitos de cobre, también en hígado y en regiones basales del cerebro, entre los ganglios basales. Bueno, una enfermedad rara que ha sido motivo de exposiciones aquí en la facultad, pues es el reflujo. ¿Sí? Es una leucodistrofia que está dada por una acumulación del ácido fitánico. Entonces el exceso, la presencia de este ácido
empieza a producir depósitos y esto lleva a una leucodistrofia, es decir, se afecta las células blancas del cerebro. ¿Sí? Bueno, y entonces las manifestaciones neurológicas de enfermedades que son dependientes de vitaminas, pues aquí están. ¿Sí? La enfermedad de la orina de jarabe de arzo, el déficit de piruvato descarboxilasa, la enfermedad de Ley, convulsiones neonatales, cistinuria, metilmalonuria, etc. ¿Sí? El jarno, ¿sí? Van a estar condicionadas por la ausencia o por el déficit de tiamina, de peridoxina, de cobalamina, de ácido fólico, de nicotinamina, de biotina, etc. ¿Sí? Y bueno, tenemos la enfermedad de Ley, ¿sí? Que se caracteriza por encefalopatía necrotizante infantil subaguda. Se presenta en 1 de cada 36,000 neonatos aproximadamente y se presenta desde una edad temprana. Son lesiones focales bilaterales de una o más partes o más áreas del sistema nervioso central. Y bueno, va a llevar también al déficit, obviamente, psicomotor y cognitivo. La enfermedad de Harnow tiene cambios de humor, diarrea, distonías, baja talla, movimientos no organizados, fotosensibilidad y erupciones escamosas. ¿Sí? Ahora, dentro de las patologías ya vemos que los déficits o excesos nutricionales producen enfermedad. Ahora, las enfermedades neurológicas van a producir alteraciones de la nutrición. Y la número 1, y que se encuentra en una prevalencia muy alta, es la disfagia. La disfagia imposibilita el poder deglutir. Y entonces eso va a producir desnutrición en nuestros pacientes. Bueno, va a llevar la pérdida de movilidad, va a llevar una disminución de la conciencia, va a haber una disminución del estado de alerta que puede llegar hasta un estado de coma y obviamente los trastornos de la deglución, donde debemos de incluir no nada más la falla, sino los atragantamientos y procesos de cuerpos extraños hacia vía respiratoria. Bueno, todas estas alteraciones que son síntomas de enfermedades neurológicas van a contribuir al desarrollo de la desnutrición. Bueno, entonces la disfagia es uno de los síntomas de muchas enfermedades neurológicas que contribuye primordialmente a la desnutrición cuando no se diagnostica, cuando no se le da importancia y cuando no se trata de una manera oportuna. ¿Sí? Y bueno, los nervios craneales que afectan la masticación y la deglución pues son el trigémino, el facial, el glosofaríngeo y el hipogloso, que estos van a contribuir a que haya una adecuada deglución. Y las enfermedades degenerativas que ocasionan disfagia son la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. ¿Sí? La enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amniotrófica, la polimiositis, la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, la corea y otras distrofias. Al menos esta disfagia se va a ver en el 42% de los pacientes que han tenido una enfermedad vascular cerebral. Va a estar presente en el 32% de los que tienen enfermedades neurológicas degenerativas y en el 25% de los pacientes que padecen de traumatismo craneoencefálico. ¿Sí? Bueno, hay una disfagia de origen no neurológico
donde hay una lesión obstructiva, generalmente va a ser neoplásica en el esófago. Y como norma se puede decir que la disfagia a alimentos líquidos causa un problema neurológico y la disfagia a alimentos sólidos apunta a una lesión obstructiva, ¿sí? Como regla general. Y bueno, las fases perdón, en las fases de la deglución vamos a encontrar que hay problemas, por ejemplo, en la fase oral, ¿sí? Va a haber un almacenamiento en la comida, comen y se les queda ahí. Tienen un patrón masticatorio excesivo y no se la pueden pasar, ¿sí? Sigue la comida en la boca y al no pasarla empiezan a tener también babeo frecuente. Se les va a salir la comida de la cavidad oral, ¿sí? Y se van a manchar la ropa, los labios, etcétera, ¿sí? El tránsito que se lleva ahí, pues va a haber un enlentecimiento, es decir, van a tardar mucho para pasar un bocado que normalmente cualquiera pasaría en forma rápida, ¿sí? Bueno, en la fase faríngea, como la comida se adhiere a la faringe, hay congestión, hay rechazo por miedo a atragantarse, hay degluciones múltiples para poder pasar un solo bolo porque se regurgita, en fin, ¿sí? Esta tablita es la tabla número 5 que van a buscar ahí en su libro y la van a analizar, ¿sí? En los factores que contribuyen al desarrollo de la desnutrición, pues decía que la disfagia es el primer lugar. Y después vienen otros factores que van a afectar a nuestro paciente que tiene una enfermedad neurológica, que es su medicación, que les va a generar anorexia, que van a consumir dietas inadecuadas porque la mayoría son ancianos, edéntulos, y entonces todo se les sirve como papillas. Trastornos de la deglución propiamente, problemas de la musculatura, alteraciones fisiológicas propias de la vejez, la edentulia, la gastroparesia, algunas sobreinfecciones y bueno, el miedo a atragantarse. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es causada por una pérdida de neuronas en una forma muy importante, progresiva y que estas neuronas principalmente van a ser neuronas primero las colinérgicas, después las que son neuronas neuroadrenérgicas y después las dopaminérgicas. Hay factores genéticos, hay desarrollo de placas amiloideas beta, hay procesos inflamatorios y un incremento también en lo que es el estrés oxidativo. Y pues tampoco podemos olvidarnos de que los estrógenos juegan un papel muy importante sobre esta enfermedad en el cerebro, ¿sí? Es decir, bueno, con esto pues podemos darnos cuenta de que las mujeres posmenopáusicas van a tener mayor facilidad para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Bueno, el declive de las funciones cognitivas y mentales como consecuencia de la pérdida masiva creciente de neuronas en diversas regiones cerebrales nos lleva a una demencia progresiva, a una apraxia y a trastornos del lenguaje. La enfermedad de Parkinson, por ejemplo, es un trastorno neuromuscular que resulta de reducción de los niveles de dopamina en los ganglios basales. Va a empezar en edades medias y va a seguir progresando con lentitud hasta el final de los días del paciente. Y se caracteriza por hipertonía, rigidez, temblor en reposo, aquí quedó la L, lentitud y disminución de los movimientos voluntarios, descenso de la capacidad de movimientos coordinados, la inexpresividad y la ataxia para la marcha, para la masticación, para el habla
y para la deglución. Va a influir mucho que su medicamento, que es la levodopa, se pueda absorber adecuadamente, porque se va a quedar en los restos alimenticios debido al tamaño y al tipo de comida, al contenido energético de la comida, a la cantidad de grasas y de la acidez grasa durante el vaciamiento básico, que puede ser reducida por medicamentos anticolinérgicos. Las dietas ricas en proteínas contribuyen en forma negativa al efecto de la levodopa, la inhibe. La vitamina B, la vitamina C también van a producir alteraciones en la levodopa. Y bueno, esto es lo que se sabe. Hay muchos resultados que existen con diferentes series donde hay eventos contradictorios de que al mejorar estas pautas pudiera mejorar el estado del Parkinson. Sin embargo, pues no hay un determinante actualmente. ¿Sí? Bueno, esta la vamos a dejar que ustedes la vean, porque pues van a calificar, ¿sí?, qué tiene el paciente en los trastornos pasivos del comportamiento alimentario, en los trastornos activos y en los otros trastornos que también van a ser valorados. Los aminoácidos, además, procedentes de una digestión proteínica, principalmente la leucina, isoleucina, valina, fenilalanina, triptófano y tirosina, inhiben el transporte de la levodopa. Entonces, alimentos que sean ricos en esto, pues preferible evitarlos en este paciente. Bueno, otra enfermedad que es la esclerosis múltiple se va a caracterizar por una inflamación crónica con desmielinización y gliosis del tejido neural, y va a afectar diferentes órganos y sistemas, siendo una de las causas más frecuentes de una discapacidad en los adultos. Y bueno, es una enfermedad autoinmune, pero que está desencadenada por un agente ambiental. ¿Sí? Y en esto se han visto que hay ciertos beneficios en lo que son grasas saturadas en la evolución de la enfermedad, pero no hay evidencia para ello. ¿Sí? Se han probado y bueno, parece, pero no contribuye. La epilepsia es otra enfermedad que va a ser mencionada, porque su efecto nutricional pues queda en pendiente con las dietas cetogénicas. Aparentemente sí funcionan, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? Y esta, pues también tenemos que considerar que son producidas incluso por la mezcla o por las interacciones que va a haber entre los alimentos y los fármacos anticonvulsivantes. Bueno, una dieta cetogénica, para los que no están en conocimiento de ella, consiste en que sea principalmente el 60% de ácidos grasos y de cadena media, solamente el 10% de otras grasas, 20% de hidratos de carbono y 10% de proteínas. Obviamente este tipo de dietas pues no se la pueden dar a un diabético si no quieren tener el efecto cetogénico. Bueno, ¿sí? ¿Y cuál es el principal medicamento de cetogénesis? Pues el keto, que se maneja para pérdida de peso. Pues sí, una dieta cetogénica disminuye o prácticamente no tiene el aporte de carbohidratos,
y el paciente empieza a consumir a través de una beta-oxidación y a través de eso pues puede perder peso, implicando que puede perder otras cosas, ¿sí? Bueno, también hay que considerar que la vitamina B va a interferir en la acción de los medicamentos anticonvulsivantes, ¿sí? Y entonces va a haber alteraciones del ácido fólico y la vitamina B, sequedad de boca, anorexia, náuseas, vómitos, hipertrofia de encía, intolerancia a hidratos de carbono, etc. Y por lo tanto el paciente también, todo esto no va a permitir que consuma adecuadamente sus alimentos y que tenga una nutrición adecuada. Obviamente las secuelas de lesiones medulares van a tener una evidencia B, en la cual sí es posible, pero no totalmente. No es una respuesta real, sino una recomendación positiva, en la cual los pacientes con una patología neurológica aguda están en riesgo de desarrollar la desnutrición, ¿sí? Y en la fase crónica, el paciente se encuentra en una situación hipermetabólica y una gran tendencia a presentar impactación fecal. Y entonces, como hay muchos residuos, ¿sí?, los pacientes van a dejar de comer, ¿sí? No les va a dar hambre porque ya tienen el reflejo de la distensión abdominal y entonces no va a haber hambre, ¿sí? También tenemos que considerar que estos pacientes muchas veces están postrados y dependen de comer de otra persona, ¿sí?, o de una gastrostomía o de una yeyunostomía. Y entonces la cantidad de nutrientes que se les vaya a administrar no siempre va a ser la adecuada y no siempre, cuando puedan comer, van a tener una disfagia secundaria y eso va a producir que los pacientes pues se vayan consumiendo. Y ese se llama síndrome de autoconsumo o síndrome de caquexia, ¿sí? Bueno, aquí terminamos. Gracias por su atención. Los que siguieron despiertos durante la presentación y los que sí llegaron y pusieron su video apagado, pues no podemos identificar quiénes son los que se quedaron en situación de somnolencia. Les agradezco su presencia, doctor Enrique, Sí, un placer. muchas gracias, Alfredo, muy amable, y le quiero recomendar a los alumnos que le den una revisada al libro, y aparte que pues hoy es la última clase de nuestro curso formal. Ya después viene un examen, el día de mañana un examen parcial, donde definitivamente pues se incluirán hasta este tema, y es mañana a la 1:00. Entonces, Alfredo, pues yo te agradezco muchísimo. Carmen, no sé si tengas tú alguna pregunta. No, doctor, también agradecerle. Sabemos que tiene su tiempo al full, Sí, y que todavía nos regala parte de su conocimiento. Un gusto oírlo como siempre y aprender de usted. Gracias, doctora. bueno. Muchas gracias, Alfredo, muy amable. Y doctores, pues no se me vayan. Ya en unos minutos más continuaremos con la clase de cirugía. Y pues nomás reiterarles la invitación a que no se les olvide mañana temprano, un poco antes de la 1:00, para empezar puntuales el examen de nutrición. Muchas gracias Alfredo, gracias Carmen, muy amables. Gracias a ti, bye. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y pues estamos para servirles, que les vaya bien. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
There's no